Hay personas que tienen grandes ideas, pero hay emprendedores que tienen una asignación. Y no todo el mundo sabe entender la diferencia entre estos conceptos. Y por lo tanto tenemos muchas personas que comienzan y lamentablemente simplemente se rinden ante los primeros tropiezos o ante cualquier fracaso. De ninguna manera creo que todos los negocios que tú comiences de primera intención necesariamente van a salirte bien. Creo que los emprendedores pasamos por altas y por bajas, momentos altos, momentos bonitos y momentos bajos, empresas que fracasan y otras que podemos levantar. Y la diferencia está entre gente que tiene buenas ideas y que tienen una asignación que a pesar de sus altas y de sus bajas son capaces de seguir hacia adelante. Pero para entender si lo que yo tengo en mi corazón es simplemente una buena idea o una asignación divina, necesito tener varios filtros que me ayuden a mí a definir si esto que estoy haciendo en este momento es simplemente una emoción o es algo que definitivamente viene de parte de Dios. Y de eso te quiero hablar en este video, que fue parte de lo que compartí en nuestra reunión gratuita mensual pasada con nuestros emprendedores. Te voy a dar unos detalles en un momento y ya vamos a ir a la enseñanza en el día de hoy. Saludos mis hermanos, te habla el pastor Otoniel Font, pastor de la iglesia Fuente de Agua Viva, y qué bueno poder compartir contigo estos minutos. Quiero invitarte a este próximo lunes, el primer lunes de cada mes. Tenemos nuestra reunión empresarial de manera virtual completamente gratis, el primer lunes de cada mes. Puedes, en la parte de abajo, aquí en la biografía, está toda la descripción de todo lo que necesitas saber. El link donde puedes ir a registrarte para que puedas recibir toda la información. Tienes que registrarte, aunque es completamente gratis, para que recibas el correo electrónico con la conexión donde vas a poder escuchar nuestra nueva clase el primer lunes de cada mes, 9 de la noche, hora de Puerto Rico. ¿Cuál es la dinámica que tenemos y cuál es la importancia de todo lo que hacemos? Bueno, quiero ir a lo que te quiero compartir en el día de hoy, pero te comento rápidamente. Lo que vas a ver es parte de lo que comparto en esa clase. Y usted dirá, pastor, pero si ya usted lo va a compartir luego en YouTube, ¿de qué me sirve a mí el estar con usted en vivo? Bueno, pues de mucho, porque nuestra reunión dura aproximadamente unos 90 minutos. Voy a compartir contigo tan solo 26 minutos aproximadamente en esta enseñanza. Y aparte de yo mostrar un video como este, donde doy la base de la clase, que es lo que vamos a compartir ese día, entonces doy otra información, comparto algunos otros materiales, otra referencia solo para aquellos que están en vivo. Así que te podría decir que esto que estás viendo en este momento es una pequeña muestra de lo que vamos a tener el primer lunes de cada mes. Así que te invito a que te registres. Busca la información aquí en la parte de abajo. En esta próxima ocasión vamos a estar hablando de 5 virtudes que todo emprendedor necesita al principio de su emprendimiento, pero que se pueden convertir en el peor veneno de su multiplicación. De eso vamos a hablar la próxima vez. Pero ahora disfruta de esta enseñanza. Quisiera saber tus comentarios, de dónde me escribes, dónde nos ves, que te registres, que seas parte de todo esto. Dale like también, por favor, y suscríbete en este canal. Disfruta de esta enseñanza que creo que puede ayudarte a emprender mucho mejor. En el 1975, un publicista de California llamado Gary Dahl identificó lo que parecía ser una oportunidad de mercado maravillosa. Y lo fue solo por un ciclo. Él pensó en una mascota sin costo de mantenimiento, sin riesgo regulatorio y con un margen bruto superior al 99%. Él había escuchado a sus amigos quejarse del costo de mantenimiento y todos los trabajos que tienen que hacer con sus mascotas, así que él se puso a pensar en la mascota perfecta y pensó en una piedra, el famoso Pet Rock. Compró piedras lisas de un río y las compró a $1 cada una. Las empacó en una caja de cartón con un manual de instrucciones y las posicionó como un producto premium a $4 por unidad. En 6 meses, Gary había vendido más de 1,5 millones de unidades. El margen operativo se dice que fue de 95%. Se convirtió en millonario antes de 39 años. Su caso se estudia todavía en el día de hoy en Harvard y el modelo de negocio que implantó se enseña todavía en algunas escuelas de mercadeo hasta este momento. Imagínate el impactante de lo que ocurrió. Pero aquí está el dato que las escuelas muchas veces omiten. Para la temporada navideña del año siguiente, las ventas habían colapsado. El inventario quedó estancado en los almacenes. Gary intentó relanzar otros productos como el Original Sand Breeding Kit, también como el Rare China Dirt. Todos fracasaron en su lanzamiento. Gary Dahl pasó los próximos 40 años intentando replicar el ciclo y murió en marzo de 2015 sin lograrlo.
Una excelente idea generó un retorno extraordinario en 6 meses, pero no había una asignación detrás de todo eso. Y cuando se agotó el ciclo de la idea, no quedó nada que sostuviera el negocio. La pregunta que voy a hacerte hoy es la siguiente. ¿Lo que tienes en tu cartera de proyectos es un ciclo tan solo de 6 meses o es un activo que va a generar valor por los próximos 30 años? La diferencia entre las dos cosas va a determinar si construyes una empresa o lo que tienes es una idea y estás construyendo un evento. Saludos mis amigos, te habla el pastor Otoniel Font. Y qué maravilloso poder compartir contigo en esta sección para emprendedores y para empresarios. Lo que quiero presentarte ahora es un marco para que tú hagas un diagnóstico correcto de tu empresa. 5 pruebas que vas a aplicar a cualquier proyecto que tengas en evaluación. 5 filtros para distinguir entre lo que el mercado moderno llama una idea de negocio y lo que nosotros vamos a llamar una asignación divina. Y déjame definir los términos. Una idea es simplemente una hipótesis de mercado. Te emociona, te ocupa la cabeza, hasta te quita el sueño durante los primeros 90 días de la emoción después que tú tienes esa idea en tu cabeza. Porque quiero que sepas que la emoción de una idea dura tan solo 90 días. Una asignación es algo distinto. Es un proyecto que tiene una autoría profunda, ¿verdad? El autor es Dios, desde tu interior, algo desde el espíritu. Tiene propósito de largo plazo y tiene capacidad de sostenerte durante los inviernos del ciclo empresarial. Una idea te llena la cabeza, una asignación te llena el corazón y activa tus manos a trabajar. Una idea responde a la pregunta, ¿qué puedo hacer? Una asignación responde a la pregunta, ¿a qué fui enviado? ¿Qué es lo que vamos a lograr detrás de todo esto? Los números del mercado son brutales. Según unas estadísticas que aparecen en el Bureau of Labor Statistics, aproximadamente el 20% de los negocios nuevos cierran en su primer año fiscal. A los 5 años, casi la mitad ha desaparecido. A los 10 años, 2 de cada 3 están fuera del mercado. La pregunta de fondo no es ¿por qué fracasaron? La pregunta es ¿cuántos de ellos debieron nunca empezar? ¿Cuántos de ellos quizás nunca debieron haber ni arrancado? No fue la falta de capital, no fue un mal momento de mercado, no fue incompetencia del fundador. Probablemente haya sido la confusión entre una idea y una asignación. Y hoy voy a entregarte 5 pruebas que yo aplico también como empresario y en nuestra iglesia para cada proyecto que vamos a hacer. 5 preguntas que la mayoría de los fundadores no se atreven a hacerse. 5 filtros que te van a ahorrar años de capital quemado y energía mal invertida. Si tu proyecto pasa las 5, tienes una asignación. Avanza entonces, sigue hacia adelante. Si falla en 2 o más, lo que tienes es simplemente una idea. Detente, por favor, por un momento, antes de invertir más tiempo y de invertir ni $1 más. Y vamos a la primera prueba en el día de hoy. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver como un marcador en nuestra vida empresarial? La primera pregunta que tienes que hacerte para esta prueba es bien sencilla. ¿Cuál es el problema que no puedes dejar de pensar aunque nadie te pague por pensarlo? Te la vuelvo y te la repito. ¿Cuál es el problema que no puedes dejar de pensar aunque nadie te pague por pensarlo? Hay un caso bien interesante. Sarah Blakely, 27 años, vendedora de máquinas de fax puerta a puerta en Florida. No tenía estudios, no se había graduado de un bachillerato o una maestría. Ella no tenía experiencia previa en retail, sin contactos en la industria de moda, por ejemplo. Pero identificó un problema operacional que no podía dejar de procesar en su cabeza. Ella pensó en los pantyhose tradicionales. Ella pensaba que tenían un defecto de diseño que afectaba la presentación visual de la persona que la utilizaba. El insight no vino de un grupo focal, vino de la fricción diaria ella misma con el problema. ¿Cuál fue el capital inicial con el que ella comenzó? $5,000 de ahorros personales. El tiempo del prototipo para ella comenzar a hacer el primer contrato fueron 2 años de rechazos sistemáticos en fábricas. ¿Cuál fue el resultado eventualmente? La famosa compañía Expanse.
una compañía que la convirtió en la billonaria self-made más joven en la historia de los Estados Unidos. La obsesión no fue quiero ser empresaria. Esa motivación es genérica y se evapora con la primera dificultad. La obsesión de ella fue específica. Este problema está mal resuelto y nadie todavía lo ha arreglado. El problema es de las pantyhose. Esa es la firma de una asignación. Y aquí el principio espiritual detrás de todo este análisis. En Nehemías capítulo 1 encontramos el patrón de una forma muy clara. Nehemías era un ejecutivo, ¿verdad? Un ejecutivo, podemos decir, de alto nivel, aunque era un copero, ¿verdad? Pero estaba en la corte de alto nivel en aquel tiempo, en la corte persa. Era copero del rey, una posición estable, acceso al palacio. No tenía ninguna motivación racional para iniciar el proyecto de reconstrucción a más de 1000 kilómetros de distancia donde él se encontraba. Pero cuando él recibió el reporte sobre el estado del muro de Jerusalén, su respuesta no fue analítica, fue algo poderoso. Dice la Biblia que lloró, ayunó y oró durante días. Esa carga no fue una decisión de su corte ejecutiva, fue depositada en él por una fuerza y por una fuente más poderosa. Y este es el principio que tú necesitas internalizar. Hay cargas que tú no escogiste tener, pero las tienes. Hay problemas del mercado que a ti te incomodan más que al promedio de las personas. Y eso no es ruido emocional, eso es una señal. Dios usa esa obsesión persistente como un mecanismo de asignación de tu territorio. Cuando Él va a asignarte un proyecto, primero te hace ver el problema y no te deja descansar hasta que lo abordas. ¿Qué yo quiero que tú hagas en esta semana con esta pregunta? Haz una lista de los 3 problemas del mercado en tu empresa o en tu comunidad que más te incomodan. No los más rentables, los más persistentes en tu mente. Tu asignación está dentro de esa lista tan corta. Prueba número 2 o el marcador número 2 que tú tienes que mirar. La segunda pregunta, ¿qué tienes tú en tu inventario personal que el mercado no encuentra en otro lado en esa combinación específica? Oiga bien una vez más la pregunta, ¿qué tienes tú en tu inventario personal que el mercado no encuentra en otro lado en esa combinación específica? Los inversionistas de Silicon Valley tienen un término técnico para esto. Le llaman lo que se llama el Founder Market Fit. Es uno de los 3 criterios principales que evalúan antes de firmar cualquier cheque. La pregunta del inversionista no es meramente si es buena la idea. La pregunta es ¿por qué tú eres la persona indicada para ejecutar esta idea específicamente? Hay un caso que se estudia mucho que es Howard Schultz. Howard Schultz no inventó el café, no inventó el modelo de cafetería. El producto y el formato existían siglos antes de que él naciera. Pero en 1983, viajando por trabajo a Milán como empleado de una pequeña tostadora llamada Starbucks, identificó algo que ningún operador en Estados Unidos había llevado a escala. El modelo italiano de Espresso Bar como tercer lugar entra en la casa y en el trabajo. Una propuesta de valor centrada en experiencia, no en transacción. Ahora, ¿por qué Howard Schultz pudo ver lo que el resto del mercado no veía? Por su historial personal. Hijo de un trabajador pobre de Brooklyn que sufrió una lesión laboral sin una cobertura de seguro. Schultz creció con sensibilidad específica al tema de dignidad del trabajador. Tenía experiencia previa en retail. Tenía una intuición para el consumidor de clase media. Su biografía completa era una ventaja competitiva no replicable. Y aquí el principio espiritual que tienes que escuchar hoy con atención. En Éxodo capítulo 4, cuando Moisés intenta declinar la asignación que se le está ofreciendo, Dios le hace una pregunta directa. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? La pregunta no fue ¿qué quieres? La pregunta fue ¿qué inventario ya tienes? El cayado de Moisés era el resultado de 40 años pastoreando ovejas en el desierto. 40 años que Moisés consideraba una pérdida. 40 años fuera del palacio donde lo habían entrenado para el liderazgo político. Pero ese cayado, ese activo que él tenía, que él consideraba quizás obsoleto o poco o sencillo, iba a abrir el Mar Rojo. Dios no te asigna proyectos desde el vacío. Te asignas proyectos desde el inventario que ya colocó en tus manos.
los años que tú considerabas inversión perdida, el empleo que detestabas, la industria de la que saliste, la crisis financiera que sobreviviste, el matrimonio que casi fracasa, el negocio anterior que cerró, todo esto está registrado y todo eso califica como capital para tu próxima asignación. Nada de lo que Dios permitió en tu trayectoria fue desperdicio operativo. ¿Qué ejercicio me gustaría que hicieras durante esta semana? Construye tu inventario personal. Comienza a hablar de las competencias, de las 3 competencias donde superas al 90% del mercado. Comienza a pensar 3 crisis que sobreviviste y qué te entregaron, qué te enseñaron, qué información tú tienes que otros no tienes. Comienza a pensar también 3 redes de contactos que tienes que tu competencia no tiene acceso. Piensa en 3 industrias o 3 subculturas que entiendes desde adentro. En la intersección de estas 4 categorías está tu asignación, no está en otro lugar. Lo tercero que yo quiero que tú entiendas, la tercera prueba que necesitas hacer en el día de hoy está en esta pregunta. La pregunta es, ¿hay alguien dispuesto a pagarte capital real por esto antes de que el producto esté terminado? ¿Hay alguien que está dispuesto a poner dinero antes de que el producto se termine? Hay un principio que circula entre los fundadores de empresas tecnológicas que es bien importante que debemos memorizarlo. Oiga bien en el día de hoy. Te lo voy a decir en inglés y te la voy a traducir en el día de hoy. La frase es, opinions are free. Pre-orders are the truth. Opiniones son gratuitas, pero los prepedidos de venta o de compra son verdad. Cualquiera puede dar opinión de tu producto, pero la realidad es que tú no puedes valorar tu producto por las opiniones de la gente, sino por aquel que está dispuesto a poner dinero. Tu círculo cercano te va a validar emocionalmente. Tu familia, tus amigos, tu equipo de confianza. Esa validación tiene 0 valor predictivo. La única validación que cuenta, oiga bien, es esta. Un potencial cliente sin relación previa contigo que ejecuta una transacción financiera por un producto que todavía no existe. Ahí está la clave. ¿Cuál es un caso de estudio que podemos ver? Bien interesante. Drew Houston, el fundador de esta empresa llamada Dropbox. No sé si ustedes la conocen. Cuando Houston tuvo la idea de Dropbox, no escribió el código primero. Produjo un video de 3 minutos demostrando lo que el producto iba a hacer. Lo subió a lo que se conoce como Hacker News. La lista de espera pasó de 5,000 personas a 75,000 en una sola noche. Antes de escribir una sola línea de código del producto final, ya tenía validación del mercado documentada. Esa es la metodología correcta. Vender la promesa antes de fabricar el producto. Y aquí está la dimensión espiritual de este análisis de esto. Dios opera con eficiencia redentora. No envía a sus hijos a desperdiciar capital, tiempo y energía en proyectos sin demanda. Cuando Él envía un proyecto, también prepara el mercado donde va a aterrizar ese proyecto. Cuando Dios te asigna algo, ya posicionó a alguien que lo necesita. Hay expresiones documentadas en las Escrituras. Por ejemplo, Noé construyendo el arca antes de que existiera evidencia meteorológica del diluvio. Pero incluso en ese caso, Dios proveyó especificaciones técnicas exactas y una persona que lo iba a recibir de manera clara. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Su familia. Su familia era quien lo iba a utilizar, o sea, que había gente que lo iba a utilizar. Proverbios capítulo 24, versículo 27, entrega un principio poderoso. Él dice, en Proverbios escribe, prepara tus labores fuera y disponlas en tu heredad y después edificarás tu casa. Traducido al lenguaje empresarial, valida el flujo de ingresos antes de comprometer el patrimonio. ¿Cuál es la acción concreta antes del próximo trimestre de tu empresa? Estructura una preventa del producto aún antes de fabricarlo. Estructura una preventa del curso antes de grabarlo. Estructura una preventa del servicio
antes de contratar el equipo. Si el mercado no compra cuando es una promesa, tampoco va a comprar cuando el producto sea final. Y la pregunta de discernimiento espiritual, si Dios envió este proyecto, ponte a pensar, ¿dónde están los clientes que Él preparó para recibirlo? Si después de validar el mercado con diligencia no aparece nadie, probablemente no es el momento o probablemente no es la asignación correcta. La prueba número 4, basada en esta pregunta en el día de hoy. Cuarta pregunta. ¿Vas a seguir ejecutando este proyecto cuando no haya aplauso público, ni crecimiento medible, ni ingreso significativo durante 18 meses? Oiga bien, hay un caso muy interesante. James Dyson, fundador de Dyson y actual billonario británico, dice, ¿verdad? Le ocurrieron varias cosas. Y el número que te voy a dar vale la pena que lo internalices. 5.127 prototipos fallidos a lo largo de 15 años de desarrollo. 15 años durante los cuales su esposa, Deidre, sostuvo la economía familiar con su salario de maestra de arte. 5.127 interacciones fallidas. Una idea no soporta 1.000 fallas de validación. Una asignación sí la soporta. En el mundo del venture capital existe un término técnico que para la fase más difícil de un negocio. Le llaman The Trough of Sorrow, el valle de la tristeza. Es el periodo típico entre los meses 18 y 36, donde el entusiasmo del lanzamiento se ha disparado en las redes de contacto, ¿verdad? Y ahí tú invitaste a todo el mundo lo sabe, pero toda esa gente que te contactó al principio, ahora dejaron de preguntar por el proyecto. Las redes sociales no muestran crecimiento orgánico y los números financieros no proyectan tracción. La mayoría de los fundadores abandonan ahí. Los que persisten capturan el mercado. Y aquí está el caso de estudio espiritual más importante de toda esta sesión. Génesis capítulo 39 al 41. José pasó 13 años entre la cisterna y el palacio. 13 años de procesamiento, esclavitud forzada, acusaciones falsas, encarcelamiento sin debido proceso, aislamiento profesional, silencio sostenido del cielo. Pero el texto registra un detalle que tienes que subrayar. Dice la Biblia, mas Jehová estaba con José. La temporada seca no era ausencia divina, era el laboratorio donde Dios estaba ejecutando el desarrollo del ejecutivo que iba a administrar la economía de Egipto durante la crisis alimentaria. Y aquí está el principio que te quiero dejar marcado. Dios no coloca ejecutivos sin entrenamiento en posiciones de alta responsabilidad. Antes del fruto público hay raíces privadas. Antes del palacio hay cisternas. Antes del éxito visible hay obediencia invisible. Los fundadores que abandonan durante la temporada seca están demostrando por su comportamiento que estaban operando en una idea. Los que persisten están demostrando que cargan una asignación. Porque una asignación no se sostiene con entusiasmo. Una asignación se sostiene con convicción del que te envió. Si tú sabes con certeza que Dios te envió ese proyecto, puedes operar 13 años en una cárcel sabiendo que el palacio ya tiene tu nombre reservado. ¿Cuál es el ejercicio de evaluación esta semana? Oiga bien, ponte a pensar, ¿qué proyecto estaría dispuesto a sostener durante 3 años sin ver fruto financiero visible? Esa es tu asignación. Lo demás es un portafolio decorativo. Y la pregunta espiritual más profunda, ¿estoy dispuesto a obedecer aun cuando Dios mantenga su silencio durante meses? Hazte estas preguntas y respóndelas y ahí vas a saber. Oiga bien, la quinta prueba en el día de hoy, lo que se llama la prueba del costo real. Quinta y última pregunta. ¿Has calculado con números reales el costo total de ejecución? No solo de capital, sino de tu familia, de tu salud, de reputación y de tu vida espiritual. Oiga, hay 5 categorías de costo que la mayoría de los fundadores de negocios y de empresas no proyectan antes del lanzamiento. El costo número 1, naturalmente hablando, y no lo estoy hablando realmente en orden de prioridad, pero el costo número 1 es el capital financiero. ¿Cuántos meses tienes de lo que se conoce como runaway, verdad? Tienes guardado.
En otras palabras, ¿cuánto tiempo puedes sostenerte? No proyecciones optimistas, sino cuánto dinero tienes para sostenerte durante una temporada. Cuánto dinero tienes en caja real. Eso es importante tenerlo para saber que puedo durar un año, 18 meses, corriendo sin detenerme. Número 2, el costo de oportunidad. ¿Qué otros proyectos, ingresos o asignaciones estás declinando al comprometerte con este? Cada hora invertida aquí es una hora que no puedes invertir en otra parte. Así que tienes que saber, ¿estoy invirtiendo en el lugar correcto? El costo número 3, el costo familiar. ¿Cuántas cenas, eventos familiares, fines de semana vas a sacrificar durante los próximos 24 meses? Y aquí está la pregunta crítica. ¿Tu cónyuge tiene la cifra exacta y firmó también el acuerdo? En otras palabras, ¿ella sabe lo que va a costar todo esto? El cuarto costo que tienes que entender, el costo emocional. ¿Tienes la capacidad mental y la estructura de soporte para absorber el rechazo, la incertidumbre prolongada y la soledad ejecutiva del fundador? ¿Tienes esa capacidad en tu interior? Y aquí Jesús entrega el principio, puedo decir, operacional de una forma poderosa. Lucas capítulo 14, el verso 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Esta es una de las enseñanzas más subestimadas de Jesús sobre lo que es estrategia empresarial. Jesús no glorificó el emprendimiento ciego. Jesús lo condicionó al análisis financiero y del costo honesto. No premió el salto de fe sin proyecciones. Premió la diligencia que cuantifica el costo antes de comprometer el capital en todo el sentido de la palabra. El salto de fe sin cálculo no es fe, es presunción. La fe bíblica nunca cancela la responsabilidad del líder. Abraham obedeció a Dios, pero también ejecutó logísticas dentro de su viaje. Noé obedeció a Dios, pero también midió la madera con precisión y siguió las reglas de todo lo que se había hecho y se le había pedido que hiciera. José interpretó el sueño, pero también ejecutó la política clara, precisa, con verdad que él tenía que hacer para acumular las cosas en los graneros. Y aquí está el costo número 5, que ningún consultor de negocios te va a mencionar. Es el costo espiritual del emprendimiento. Vas a tener menos tiempo de oración si no estructuras la disciplina. Vas a estar tentado a postergar la asistencia a la iglesia por temporada alta de negocio. Vas a sentir que tu identidad personal se fusiona peligrosamente con tu desempeño financiero. Vas a enfrentar resistencia espiritual que no enfrentabas cuando operabas desde un empleo. Si Dios te envió, te va a sostener en el día de hoy. En realidad, Él es el que te puede sostener. Pero tienes que proyectar este costo dentro de tu modelo, no solo el costo en dólares. ¿Qué acción concreta yo quiero que tú tomes en el día de hoy? Construye una hoja con 5 columnas en este sentido: capital, tiempo, relaciones, emoción y espiritualidad. Si no puedes financiar los 5 costos, especialmente el quinto, todavía no es el momento de ejecutar. No es la asignación correcta. Todo esto resumido, debes mirarlo para atrás, oírlo una vez más, una y otra vez, y marcar todo esto en tu interior. He cubierto las 5 pruebas del marco para tú diagnosticar correctamente tu empresa y tus ideas en el día de hoy. Lo que es la obsesión santa, esa pasión que está en tu interior. Lo que es el equipo único. Lo que es la validación del mercado. Lo que es la temporada seca o dura. Lo que es el costo real total. Y yo quiero dejarte con un escenario para que lo proceses durante todo este tiempo. Imagínate 2 empresarios, la misma ciudad, mismo año, mismo capital inicial, mismo nivel educativo, lanzan el mismo lunes. A los 6 meses, métricas similares. A los 12 meses, ambos enfrentan presión. A los 18 meses, los números bajan en ambos casos. El primer empresario abandona, vuelve al mercado laboral, comenta a su red: ¿sabe qué? Lo intenté, pero no me salió. Y en su evaluación interna sabe que el proyecto que le quitaba el sueño al fin del análisis era solo una idea bien empacada. El segundo empresario persiste. No porque necesariamente las métricas mejoren inmediatamente, pero algo en su análisis interno le confirma que tiene que seguir.
a eso lo persigue y lo impulsa a seguir hacia adelante. Algo le confirma en silencio que el proyecto no fue una decisión así a lo loco, sino que fue algo divino. Luego de un tiempo, ve el éxito y se ve construyendo un legado generacional. ¿Cuál fue la variable diferenciadora? No fue el capital, no fue la educación, no fue el timing del mercado. La variable fue que uno operaba una idea, el otro estaba claro en su asignación. Hoy te invito a que más que ideas, busque cuál es la asignación divina que Dios tiene para ti. La pregunta original, ¿a qué fuiste enviado? Padre, te doy gracias en esta hora porque te pido que tú marques la vida de estos tus hijos, de estos empresarios, y que esto les ayude a crecer, a avanzar y a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Te veo en la próxima. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición y que por lo menos sea un mapa bastante claro de cómo puedes filtrar esas ideas y entender cuando lo que tienes es una asignación divina o simplemente una idea. Como te expliqué al principio de este video, esto es tan solo parte de lo que nosotros hacemos en nuestra charla empresarial mensual, donde puedo compartir contigo en vivo y contestar preguntas. Te doy otro material, te envío PDFs, ejercicios para que puedas completar. Allí te doy una clase más completa que esta. Así que te invito a que te registres. En la biografía está toda la información donde puedes registrarte. Es completamente gratis, nada que pagar, nada que comprar. Simplemente nos encanta compartir con todos ustedes estos principios que creo que te pueden bendecir. Así que te veo en el primer lunes de cada mes en esta reunión, 9 de la noche, hora de Puerto Rico. Aquí en la parte de abajo en la biografía está toda la información donde te puedes registrar. Te espero.